Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Javier Prado, soy profesor de la carrera de animación digital en Toulouse-Lautrec, ¿sí? Y hoy día, como parte de los diferentes videos que se están haciendo a través de Toulouse, con clases presenciales vía Face Live y en este caso también YouTube, hoy día nos toca experimentar y aprender un poco más de cómo animar un personaje y que este personaje que nosotros vayamos a animar se vea como algo orgánico, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar con 3D Paint, ¿sí? De hecho, ya estaba yo dibujando algo en 3D Paint, ¿sí? Y de pronto, lo primero que nosotros nos gustaría entender cuando nosotros queremos hacer una buena animación es entender ciertos principios básicos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, para crear poses, posturas que sean fuertes, que sean sólidas, que creen peso, que creen situación de volumen y masa. A partir de ahí nosotros vamos a trabajar la credibilidad del personaje, realizando este tipo de cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una idea clara de lo que uno quiere animar. Cualquier objeto que tú vas a animar, lo primero que tienes que distinguir bien es que si este objeto es un simple objeto, o sea, digamos, si vas a animar una pelota, la pelota misma se va a comportar como pelota. Esa va a ser su función. No va a tener más que la actividad que tú puedas otorgarle a través de una fuerza exterior para romper su estado cinético que usualmente siempre está en cero. En cambio, cuando tú tratas de personajes, estamos hablando no solamente de vencer un peso, sino de vencer el equilibrio y de dotar con ese movimiento credibilidad. ¿Cómo consigues la credibilidad? La credibilidad la consigues haciendo que el personaje muestre volumen, muestre peso, muestre algo de elasticidad, muestre algo de velocidad. Y lo otro que deberíamos de entender, básicamente, es que nosotros tenemos y animamos por partes porque usualmente los personajes tienen partes más sólidas por un lado y tienen partes más blandas por otro lado. Luego que tienen un eje central, un peso determinado. Entonces, ese peso determinado que los fija sobre el piso que tú le has creado, va a crear una zona de equilibrio y de desequilibrio. Ahora, no es solamente el peso lo que uno entiende o debe entender. Cuando tú tienes dentro de un personaje diferentes masas, diferentes volúmenes, lo que hay que entender es cómo estas fuerzas internas de las partes blandas y las partes duras funcionan entre sí y colisionan y van creando a su vez sistemas de jerarquías de movimiento. Así, nosotros a partir de un peso determinado, por ejemplo, o a partir de ese peso determinado, vamos a tener que ir moviendo las fuerzas o las masas y haciendo que estas masas y su energía y su dinámica se vayan transmitiendo a través de todo el cuerpo. Entonces empezamos desde el peso principal, rompemos la cinética y de ahí comenzamos a trasladar la energía de un punto a otro para así lograr movimientos. Ahora, claro, todo esto parte evidentemente de un análisis previo. ¿Qué tipo de análisis previo tenemos nosotros? Cuando nosotros concebimos o trabajamos un personaje, siempre estamos pensando en su forma interna. O sea, hay una etapa en animación que se conoce como RAF o el boceteo.
En el boceteo nosotros dibujamos esquemas, volúmenes, lo que sería el blocking para el CGI o el que conocen como 3D, ¿correcto? O sea, trabajamos con volúmenes. Y a nivel de volumen nosotros animamos. Ahí nos preocupamos en el trabajo de espaciados para crear timings, y también ahí es donde creamos las diferentes fuerzas y cómo éstas responden, tanto en su peso como en su elasticidad. Entonces, quiere decir que si yo quiero animar un personaje, me voy a su RAW, y este RAW lo que va a representar son exactamente estos volúmenes que ustedes ven aquí. Por un lado, la que es la bolsa de harina tiene dos volúmenes, uno más pesado donde supuestamente está la harina, y hay un volumen extra superior que es la parte superior de la bolsa de harina en ese caso, y el cuerpo en cambio del personaje que está a la derecha tiene hasta 3 masas, y podría tener alguna más si yo hubiese incluido en ese momento la estructura de las piernas, ¿correcto? Pero vamos a ver cómo se comportan entre ellas. Estas, como pueden ver, al interior chocan y se transmiten, algunas colisionan y rebotan, otras, en otros casos el peso va a hacer que ceda la masa con menor volumen o con menor resistencia, ¿correcto? Pero a todos estos elementos, o a cualquiera de ellos, están envueltos por lo que es la piel, o en el caso de la harina, lo que es el saco, ¿sí? Que es el elemento integrador de estas masas. Entonces, claro, si yo quiero animar, y lo vamos a ver ahorita, yo lo primero que voy a hacer normalmente es crear mi escenario. ¿Qué pasa con el escenario? La primera condición que debe tener un escenario para animación no es su sencillez o su estilo. La primera condición que yo debo tener en un escenario, o que yo debo considerar para un escenario, es pensar en perspectiva, de que existe una perspectiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta perspectiva es la que va a crear la idea de volumetría. O sea, un objeto animado evidentemente tiene un alto, tiene un ancho y tiene una profundidad, ¿correcto? Entonces, cuando yo animo, en todo momento siempre estoy pensando en esa volumetría. El segundo paso que yo debo entender es que es el manejo de la velocidad. El manejo de la velocidad nosotros de hecho, previamente y antes de animar cualquier cosa, antes de poner cualquier dibujo encima, lo tenemos pauteado a través de una línea de acción o un pack de acción, ¿sí? En ese caso estoy planteando que el movimiento tiene esta gran curva y luego tiene esta curva menor. ¿Por qué no tiene curvas descendentes como en el caso de la pelota? Porque no pretendo animar una pelota, o sea, cambia mi presupuesto al respecto. Si fuera una pelota, las curvas de los arcos irían descendiendo de acuerdo a la cinética, y la cinética se iría degradando o bajando su energía con cada contacto contra el piso, ¿correcto? En este caso, como mi idea es más bien mostrarles cómo animar un personaje orgánico, cuando yo digo personaje, estoy diferenciando una cosa, que hay voluntad. O sea, que hay una decisión interna propia del personaje para moverse. Bien, entonces, hecho esto, digamos que marco mi punto de inicio, marco mi punto más alto, nuevamente mi punto de contacto, un punto más alto y un nuevo punto de contacto. A esto usualmente lo conocemos como keyframes, que marca la pauta, el desarrollo, el camino, o muestra la historia general de lo que voy a hacer. Luego, no es lo único que debo hacer. Yo debo considerar cosas como el espaciado, la aceleración, la desaceleración. Lo primero que haré notar quizás sea exactamente eso, que hacia la parte superior del arco
que acabo de marcar ahorita. He creado 2 puntos aparte del punto central y los he acercado. A diferencia de que cuando el personaje empiece a descender, este empezará a acelerar. ¿Y cómo haré notar eso? Si ustedes vieron que yo tengo estos espacios cortos acá, a partir de acá el espacio se va ampliando mucho más, ¿correcto? Para salir, pensaré que el objeto está primero apoyado en equilibrio, en reposo, luego se impulsa y saldrá rápido, y luego hacia esta zona va a desacelerar. Bien, una vez que haga contacto aquí, se aplastará y este rebote hará que llegue a este arco. Pero como es un personaje, no va a ser un arco como la pelota que podría llevarlo a saltar a esta altura, sino solamente lo llevará hacia esta altura de aquí. Y luego nuevamente caerá, quedará ahí, y en este punto pienso colocar ya sea un overlapping, ya sea una animación continua, ya sea un overshoot o como quieran llamarlo, pero el asunto es que en la última parte yo voy a tratar de sostener o hacer sostenimiento del personaje en el lugar hasta que la energía que se generó saltando se disipe, ¿correcto? Y esto cree la sensación de algo orgánico. Bien, entonces marcado eso, inmediatamente creo una nueva capa en 3D Paint, ¿ya? La característica o la conducta de la capa de Hall la voy a pasar a None, le voy a dar OK. Bien, los que ya me han seguido en algunos otros tutoriales pueden revisarlos dentro de Toulouse Animación, ¿correcto? Y me imagino que también lo subirán luego en YouTube, que me están contando que estamos estrenando hoy día. Saludos para toda la gente de YouTube, ya nos vemos, o pretendo que nos veamos seguidos. Bien, entonces ahí en esos videos anteriores podrán descubrir formas básicas de cómo trabajar con 3D Paint, que es un software bastante cómodo y que no necesita demasiada enseñanza para aprenderse rápido. Es bastante intuitivo y se siente bien al lápiz. Sobre todo, claro, si tienen una tableta, ¿sí?, digital o como en mi caso una Cintiq de Wacom, el trabajo se les va a facilitar mucho más, ¿no? Bien, entonces paso 1, creo un primer frame aquí en la línea del tiempo, en el timeline. Voy a utilizar un color para distinguirlo. Inmediatamente dibujo, ¿correcto? Mi preocupación aquí es crear la forma, no estoy ilustrando, ¿no? Aquí los dibujos solamente dependen del dibujo anterior y el dibujo que está por venir, no es una ilustración. Por lo tanto, si me voy un poquito de la redondez, no hay ningún problema, porque lo que estoy haciendo no es hacer dibujos con movimientos, sino estoy tratando de crear movimientos con dibujos, que es un concepto totalmente distinto. Bien, luego voy al frame número 3, que es como colocar una hoja encima, bien, y al pasar al 3 no veo qué sucedió con el dibujo 1, yo necesito ver el dibujo 1 para entender y mantener formas y distancias o espaciados. Entonces, para ello, activo en esta zona aquí la luz. Activada la luz, yo veo el dibujo anterior. Ven que también está mi recorrido ahí, y el que he hecho que esté mi recorrido, y que además que mi recorrido están marcados los espaciados, me facilita trabajar casi en un estilo que combina el straight ahead, o sea, la animación directa, con la animación pose a pose, porque ya están marcadas previamente los keyframes, pero además yo puedo ser absolutamente libre de interpretar la forma y las distancias. Bien, de hecho, donde está la marcación del espaciado, voy a bajar donde dice 100% su intensidad, para que ustedes puedan ver un poco más claramente, ¿sí?, y no les estorbe la visión. Igual voy a hacer lo mismo con el fondo, el escenario,
voy a bajar su intensidad, ¿sí? Para poder animar más libremente. Como decía, en la capa de animación yo he activado la mesa de luz que está aquí debajo del foco. Inmediatamente planteo lo siguiente: ¿qué quiero hacer acá? Quiero impulsarme. Para impulsarme necesito algo que en animación conocemos como anticipación. Me aplasto. Me aplasto. Bien, me aplasto. ¿Sí? Al aplazarme, inmediatamente creo la tensión y la fuerza suficiente para que en el siguiente cuadro, que lo voy a colocar en el 5, el personaje empiece su trayectoria. Bien, entonces me estiro en sentido contrario. Entonces estaba quieto, me impulso haciendo un aplazamiento y luego reacciono haciendo un estiramiento. Esto será suficiente para empezar a surcar la trayectoria que yo he marcado. Entonces saldré rápido, ¿sí? Medio estirado, mantendré la posición aquí y luego al llegar al arco superior voy perdiendo el impulso y voy recuperando, por decir así, la forma, hasta llegar al punto central donde los dibujos están mucho más pegados. Dibujo pegado, secuencia pegada, va a crear una sensación de desaceleración. Dibujos más separados van a crear la sensación de que el dibujo va más rápido. Luego, una vez que el objeto desaceleró en la parte superior del arco, la gravedad te dice que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces empieza a caer. Y al caer, empieza a tener nuevamente velocidad. Eso quiere decir que cada vez que yo dibujo, voy haciendo que el dibujo esté más separado uno del otro. La deformación viene en este caso de la resistencia y el volumen del aire, que yo lo hago notar. ¿Por qué lo hago notar? Porque se trata de animación. Se trata de animación, y en animación usualmente nosotros exageramos. ¿Por qué exageramos, señores? ¿Porque somos unos exagerados? No. Porque básicamente en live action tú tienes frame a frame, cuadro a cuadro. Prendes tu cámara y la gente se mueve y todo el mundo feliz y contento. En cambio en animación hay que dibujar cada frame. Entonces, imagínense ustedes haciendo en un minuto 1444 frames, cuando tú puedes hacer un tercio de toda esa cantidad y obtener el mismo resultado, gracias a que hay fenómenos como persistencia en la retina, el fenómeno pi, donde tu cerebro completa el movimiento. Entonces, lo que les estoy diciendo en buena cuenta o en cristiano es que no necesitas hacer toda la cantidad de dibujos o cubrir todos los frames para conseguir buenos resultados en animación. Bueno, el personaje está a punto de tocar piso. Bien, toca piso y evidentemente la reacción es aplazarse. Es como si yo al caer flexiono las rodillas. Ahora, si yo soy un personaje, me lo pienso, podría rebotar más o podría querer detenerme ahí. Digamos que en este caso tengo impulso suficiente como para hacer un paso más hacia adelante, ¿sí? Salgo, pero rápidamente pierdo, o yo mismo hago que se pierda aceleración porque quiero detenerme. Solamente estoy con este paso posterior soltando la cinética del salto mayor, que fue el arco enorme que me precede. Y finalmente toco el piso. Una vez que toco piso, decido qué hacer. Evidentemente todavía tengo algo de cinética y lo que voy a hacer es hacer un poco de aplastamiento, no tan fuerte como el anterior. Luego voy a retomar mi forma, ¿sí? Y para extinguir totalmente el movimiento, nuevamente me voy a aplastar un poco más ligeramente, ya no es tanto el aplastamiento. Nuevamente retomo mi forma y me quedo ahí. Al último cuadro le voy a dar más frames. Usualmente he estado trabajando 2x1. Porque yo soy, como muchos animadores de acá, alguien que le gusta mucho animar a doces, ¿sí? Soy docero. Bien, y ahora, a continuación,
creo una nueva capa. Acá viene la parte más interesante. Decía, les voy a enseñar a hacer que esto funcione como algo orgánico. Acá viene el truco. Creo una nueva capa. La nueva capa también se va a comportar para animación, o sea, con una conducta de non o none, ¿sí? Perdón. Voy a volver a crear la capa. Perfecto. Bien. Ahora voy a utilizar otro color. Tenía azul, voy a utilizar rojo y voy a crear lo que sería la parte superior del cuerpo. Rápidamente. La coloco ahí, va a ser más pequeña, va a ser quizás un poco más consistente y no tan blanda como la parte inferior. Nuevamente, ¿qué va a pasar acá? Acá empieza el asunto. Cuando la parte blanda se aplasta contra el piso para tomar este impulso, yo voy a arrastrar o voy a detener ligeramente la posición de salida de la parte dura. ¿Sí? La mantengo en su lugar. Continúo. Cuando la parte blanda sale impulsada hacia arriba, la parte dura recién está bajando por esta altura. ¿Sí? Luego, la parte blanda sigue en su trayectoria y la parte dura recién acaba de llegar al piso. Pero como está conectada de todas maneras a la parte blanda, inmediatamente que ésta se aleja, no queda otra que seguirlo. En este caso estoy utilizando un smear. Un smear básicamente es un dibujo que trata de cubrir varios espacios. Lo utilizamos para no tener que dibujar tantos dibujos y para mantener la velocidad, ¿sí? Entonces, esto de acá que ustedes ven, donde la pelota roja está totalmente estirada, si alguien para el frame de una película y dice, uy, no, qué mal dibujan, está mal dibujada, está mal hecha la animación. No, señores, se trata de un truco de animadores. Lo que ustedes están viendo por casualidad es uno de los trucos que usualmente ustedes solamente perciben, pero no ven. Ven, continúo entonces animando. La pelota sigue la trayectoria. Luego, cuando la pelota se detiene, la pelota que venía pegada va recuperando su forma y posicionándose en la parte superior. Porque evidentemente se trata algo así como de la cabeza, ¿no? Bien, ya lo tengo ahí y ahora nuevamente la pelota empieza a bajar. Yo podría retrasar un poco con un smear, que sería casi como un arrastre en este caso, para fusionar y para crear mayor continuidad. Continúo, la pelota acelera, la pelota de arriba se mantiene un poco estirada, bien, continúa, toco, bien, me aplasto, toco, recupero rápidamente la forma, lo mantengo en la parte superior, lo mantengo en la parte superior, lo mantengo en la parte superior, y ahora que toco, esto se aplasta, y además no solamente se aplasta, sino que se va hacia adelante producto de que todavía hay inercia. Aunque el objeto se quedó detenido abajo, todavía hay inercia para que el objeto de arriba se mueva y luego recién recupere su posición muy posterior a cómo se quedó la pelota. Entonces hago recuperar la posición hasta que finalmente ambos se quedan quietos. ¿Bien? Entonces lo único que resta es poner el play y ver y observar cómo funcionó esto. Voy a apagar la capa de la trayectoria, bien, y le voy a dar play. Entonces, ven cómo de manera inmediata yo le estoy otorgando dentro del movimiento peso, elasticidad, ¿sí? Y además dinámica. Voy a hacer lo mismo con un elemento más, ¿sí? Voy a crear una nueva capa, ¿correcto? Esta capa, digamos que es, si animo un conejito, esta capa será la oreja o las orejas. Lo voy a hacer muy rápido
En ese caso, ¿cuál va a ser la intención o el pensamiento al respecto de esto? La idea de esa capa es que funcione de manera muy libre, como straight ahead, siempre hacia adelante y sin pensar demasiado en posiciones, como teniendo su propia voluntad o el propio reflejo de lo que es. Entonces, arranco con las orejas, digamos, en posición, cambio, bueno, activo, como ya ustedes saben, siempre la mesa de luz para ver. Básicamente las orejas casi no cambian de lugar, están en el mismo lugar. Aquí baja la cabeza y evidentemente ahora sí, las orejas están sujetas en todo momento a la cabeza, están pegadas, pero les coloco un esmer para integrarlas mucho más rápidamente. La cabeza llegó y las orejas todavía siguen en una trayectoria de movimiento. Luego la cabeza se recupera y las orejas se quedaron retrasadas. Ambas. Luego las orejas van recuperando forma y posición. Como digo, lo voy a hacer muy rápido. ¿Sí? Esto es una animación secundaria, lo que estoy creando con las orejas. Estoy, digamos, actuando casi un poco por instinto, casi no está planificado. Esto normalmente yo lo debería, o cualquier animador profesional lo habría anticipado dentro de una hoja de miniaturas, donde nosotros dibujamos previamente cómo va a ser la coreografía de la animación, que es algo muy importante. Básicamente estoy en ese momento actuando con las orejas muy pegadas, ¿sí? Y obedeciendo los cambios de posición, ¿sí? ¿Podría actuar de otra forma? Sí, podría actuar de otra forma. O sea, podría crear distintas soluciones a este tipo de movimientos. Tantas como el temperamento o el guión exigieran para que el personaje muestre algún tipo de actividad, sentimiento, ¿sí? O peso o movimiento. Muy bien. Igual que en el otro caso, lo que yo voy a hacer es aumentar el movimiento de las orejas para que se detengan en tercera instancia. Perfecto. Pruebo. Como pueden ver, las orejas quedan integradas al movimiento orgánico. ¿Qué debería suceder después de esto? Pues después de esto, lo que debería por lógica suceder es crear las otras partes del cuerpo. Digamos que puedo usar, de hecho voy a fusionar estas capas ahorita ya que las animé. ¿Sí? Para trabajar con menos capas. Y sobre esta capa, ahora sí creo una nueva, y lo que voy a hacer con esta nueva capa es crear lo que sería la piel externa, ¿no? Ya tengo todo, ¿no? Vamos a crear el conejo rápidamente. Va a ser un conejo un poco chacotero y rápido, ¿sí? Porque el tiempo ya un poco que nos gana, ¿sí?
A ver, dice, hacen una pregunta, ¿algún consejo para alguien que ya siente que puede animar lo que sea y dejar de practicar y estudiar animación? ¿Algún consejo? Bueno, para ser animador tienes que ser muy persistente. Uno jamás termina de aprender y siempre es muy amigo de experimentar. Difícilmente yo podría agarrar y decir, bueno, ya estoy en un punto de mi carrera donde ya no quiero aprender nada. Siempre uno debe estar dispuesto a aprender, pero quizás una vez que te sientas seguro de saber que puedes animar, tu siguiente paso sería crear una historia y trabajar con ella, ¿sí? O sea, crea un proyecto, anímalo y continúa tu carrera como animador, ¿sí? Aprendiendo a producir, ¿sí? Sueña. En ese punto, si ya dibujas, si tienes la herramienta, lo que tienes que hacer es soñar. No queda otra cosa. Creo que por ahí ya se nos acabó un poco el tiempo, me voy a quedar ahí y vamos a probar el conejo hasta esta parte, a ver cómo nos funciona. ¿Sí? ¿Ven? Es divertido, es rápido y de verdad para alguien que sepa cómo manejarlo, animando por fases y con una metodología, uno puede lograr hacer grandes cosas. No solamente en saltos, sino haciendo actings de personajes y creando el mundo o la animación que tú te imaginas. Bien, si no hay ninguna pregunta más, yo me despido por esta noche. Como digo, esta es la primera emisión a través de YouTube. Espero que nos acompañen, porque no solamente voy a estar yo, sino va a estar gente bien bacán enseñando las cosas que saben, escultura, ilustración, dirección. Y así que no te puedes perder la siguiente emisión de estos videos en vivo. Gracias, buenas noches. Listo.